privilegio y un honor estar aquí para poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Hoy se celebra el Día del Padre y desde el punto de vista bíblico, el varón, el papá es la cabeza del hogar, ¿no? Pero es una cabeza que, de acuerdo a lo que dice la palabra, está sometido a otra cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. ¿Lo tienen? Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Padre, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, gracias por este nuevo día. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, y gracias, Señor, por permitirnos leer y compartir tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres nuestra cabeza, que nos guía, que nos guardas, que nos diriges, que nos da sabiduría, Señor, para tomar decisiones importantes en el día a día, Señor. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, que sea usted dirigiéndonos, que sea usted edificándonos. Te damos permiso, Espíritu Santo, para obrar en cada uno de nosotros. Abrimos, Señor, nuestros sentidos espirituales a tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. La cabeza que un hogar necesita. Así hemos llamado a esta enseñanza. La cabeza es una de las partes más importantes del cuerpo. Estoy diciendo una de las partes más importantes. No estoy diciendo que es la más importante, es una de las más importantes. La palabra dice que todo el cuerpo es importante, pero la cabeza es una de las más importantes del cuerpo. ¿Por qué digo que es una de las más importantes del cuerpo? Porque ahí se desarrollan algunas funciones que son muy relevantes para la vida de una persona o para cualquier persona. Si ustedes pueden notar, en la cabeza radica el órgano del pensamiento. O sea, aquí está el cerebro, que es el que nos ayuda a pensar, a tomar decisiones. Pero también están algunos órganos más. Están los ojos, están los oídos. Con los ojos podemos mirar, con los oídos podemos oír, está la nariz para respirar y está la boca con la cual podemos hablar. Por eso es que digo que la cabeza es de suma importancia para el cuerpo humano. De hecho, cuando hay un problema en la cabeza, todo el cuerpo no está bien. ¿No? Si hay personas que tienen algún problema en la cabeza, todo el cuerpo no va a estar bien. Todo el cuerpo no va a actuar bien, todo el cuerpo no va a pensar bien, no va a hablar bien, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la cabeza no está bien, cuando existen malos pensamientos, cuando existe malicia, cuando existe desconfianza, cuando hay problemas mentales, el cuerpo no va a trabajar normalmente, ¿no? Hay personas que tienen, que nacen con algún tipo de enfermedades que tienen que ver directamente con el cerebro y a veces, y eso los lleva a no poder hablar bien, a no expresarse bien,
a no controlar su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la palabra de Dios nos enseña que toda familia, todo hogar debe tener una cabeza. Amén. Pero esa cabeza tiene que estar sana. Una cabeza sana que esté sujeta a una autoridad que se llama Jesucristo. Amén. Toda familia, todo hogar tiene que tener una cabeza que la dirija, pero esa cabeza tiene que estar sometida a Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, y dentro del plan de Dios, no es invento mío, dentro del plan de Dios, esa cabeza es el varón. El varón. Eso dice la palabra que acabamos de leer. Dentro del plan de Dios, esa cabeza es el valor. Aunque ahora o en estos días podemos ver muchas mujeres haciendo el papel de cabeza porque son madres solteras y tienen que hacerse cargo de la casa, o también hay los casos de madres irresponsables que le quitan autoridad a su esposo, le minan la autoridad a su esposo, ¿verdad? Y hacen que esa cabeza no funcione como determina la palabra de Dios. O también varones irresponsables que por comodidad le delegan la autoridad a su cónyuge, porque no quieren tener esa responsabilidad, le delegan esa autoridad a los cónyuges, ¿no? Pero también hay mujeres que minan la autoridad del cónyuge de diferentes maneras, ¿no? Delante de los hijos, delante de la familia, delante de los amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso no debería ser así. De acuerdo a lo que dice la palabra que acabamos de leer, dice que el varón es la cabeza prácticamente del hogar, pero que sobre esa cabeza está nuestro Señor Jesucristo. Entonces, independientemente de lo que acabamos de compartir, hay que reconocer que muchas cabezas del hogar no están bien, no están funcionando bien, ¿verdad? Y cuando la cabeza del hogar no funciona bien, lo vemos reflejado en los problemas que se suscitan dentro de la familia. Es decir, las familias en la actualidad, cuando el varón no está funcionando bien, no reflejan el modelo de Dios para la familia. Y volvemos a decir, si el varón está mal, si el varón no está funcionando bien como cabeza, toda la familia va a estar funcionando mal. Amén. Entonces es importante que entendamos esto, ¿no? Cuando la cabeza del hogar está mal, sus dirigidos van a estar mal y eso se va a reflejar en diferentes áreas del hogar. Problemas conyugales, problemas con los hijos, problemas laborales, problemas de amistades, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo consecuencia de qué? Cuando la cabeza no está funcionando bien. Amén. Entonces es importante que reflexionemos por medio de la palabra de Dios cómo debe ser la cabeza que nuestra familia necesita para vivir mejor y para caminar de victoria en victoria en medio de las dificultades. Porque en todo hogar hay dificultades. En todo hogar hay situaciones complicadas. Pero si la cabeza no está bien, no va a poder resolver los problemas que se presentan en el día a día. La palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que debemos confiar que Jesús venció las aflicciones del mundo. Amén. ¿No? Entonces, parafraseando, podríamos decir, en los hogares vamos a tener dificultades, pero tenemos que confiar que Jesús venció las dificultades del hogar. En la medida que yo descanse en el Señor y que le entregue los problemas al Señor y que yo no quiera hacer de Dios para tratar de cambiar las cosas a mi manera. Amén. Amén. Entonces,
¿Cómo debe ser la cabeza que nuestra familia necesita? ¿No? Este es un mensaje prácticamente dirigido a los varones en homenaje al Día del Padre. Amén. Entonces, ¿cómo debe ser la familia? ¿Cómo debe ser la cabeza que nuestra familia necesita? Algunos puntos que vamos a tocar. No vamos a tocar todos porque no terminaríamos hoy día ni mañana para poder explicar. Pero creo que uno de los puntos importantes, o el primero, la cabeza de nuestro hogar debe estar bajo la autoridad del Señor. Si el hombre no está bajo la autoridad del Señor, difícilmente va a poder ejercer autoridad. La autoridad debe ejercerse con amor, no con autoritarismo, con amor, no con tiranía, con amor. Cuando el hombre dirige la casa con amor bajo la autoridad de Cristo, entonces esa familia lo va a seguir. ¿Por qué? Porque están siendo tratados con amor. La cabeza de nuestra familia tiene que ser primeramente nuestro Dios. ¿Cuál es la cabeza de su casa? ¿Quién está gobernando su casa? ¿Quién está dirigiendo su casa? Si su casa no la dirige nuestro Señor Jesucristo, usted no va a hacer absolutamente nada ni va a avanzar en nada. Salmo 127, me encanta el Salmo 127. Salmo 127, versículo 1, ¿qué dice? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no es el jefe de su casa, en vano serán todos los esfuerzos que usted haga para tener un extraordinario hogar. En vano. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, la cabeza de nuestra familia tiene que ser primeramente Dios. Que sea Dios trabajando, que sea Dios actuando, que sea Dios obrando. A quien tengo que someterme es a Dios, en obediencia, ¿verdad? Si hay un hombre que no quiere nada con Dios, entonces de ese hombre no se puede esperar absolutamente nada. Si hay un hombre que no quiere estar bajo la autoridad de Jesucristo, entonces ese hombre no puede tomar decisiones acertadas para el bien o para el beneficio de la familia. ¿Me entendieron? Si un hombre no se deja o no acepta la autoridad de Jesucristo sobre su vida, de ese hombre no podemos esperar ninguna buena decisión para guiar su casa. Porque van a ser decisiones tomadas en la carne, en el momento, en las emociones, pero no son decisiones dirigidas por el Espíritu Santo, no son decisiones que vienen de someter mi vida a la autoridad de Jesucristo. Amén. Entonces, el hombre que no tiene temor de Dios y que no se somete a esa autoridad, nunca podrá dirigir bien su casa. Nunca. Porque el temor de Dios me lleva a la obediencia. El temor de Dios me lleva a la fidelidad. El temor de Dios me lleva a buscar la voluntad de Dios para mi vida y para mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. La fidelidad viene del temor de Dios. La confianza de hacer bien las cosas viene del temor que tengo de Dios. El temor de fallarle. El temor de equivocarme. Si verdaderamente queremos que nuestra familia transite por el camino de las bendiciones, es necesario que como líderes nos sometamos a la autoridad de Cristo. Es necesario que como líderes estemos en línea directa con nuestro Señor Jesucristo.
es necesario que como líderes toda acción que vayamos a tomar tiene que venir directamente respaldada por la voluntad de Dios para nosotros. Es importante que antes de tomar una decisión oremos para ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida y para mi casa. Tomamos decisiones precipitadas, llevados por la emoción, por el malestar del momento, o porque creo que eso va a estar mejor. Pero antes de tomar una decisión, los líderes tenemos que decirle a Dios, Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué es lo mejor para mi casa? ¿Cuál es el camino que tengo que seguir? ¿Cómo tengo que dirigir mi casa? Entonces, nosotros, tanto el padre como la madre, que son los que dirigen un hogar, tienen que reconocer que sin la ayuda de Dios no podemos guiar bien a nuestro hogar. No podemos guiar bien a nuestro hogar. ¿No? Queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos cambiar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestra manera, con nuestras emociones. ¿No? Pero no nos damos cuenta que somos seres imperfectos, que venimos arrastrando desde la niñez una serie de situaciones complejas que nos definen como somos. Y mientras no tratemos con esas situaciones internas que tenemos, eso que venimos arrastrando desde la niñez, falta de perdón, abuso, violación, abandono, etcétera, etcétera, si no tratamos con esas áreas, nunca vamos a ser colaboradores para tener un hogar como Dios lo necesita. Es importante empezar por nosotros, sanando nuestro corazón. Pero para que nosotros podamos sanar nuestro corazón, tenemos que reconocer que algo en nosotros no está bien. ¿Qué me lleva a actuar de esta manera? ¿Qué me lleva a ser repetitivo en mis problemas? Entonces, tengo que buscar en lo más interno de mi alma, del corazón, ¿por qué soy así? ¿Qué me lastimó en la niñez o en algún momento de mi vida que no me deja cambiar? Y cuando ya determino qué es lo que me está molestando, le digo, Señor, te entrego esto que me lastima, te entrego esto que no me deja vivir en paz, te entrego esto que no me deja crecer espiritualmente contigo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, el punto 1, la cabeza de nuestro hogar debe estar bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. El punto 2, la cabeza que nuestro hogar necesita tiene que tener buenos ojos para ver lo que está pasando alrededor de mi casa o dentro de mi casa, ¿no? Es como que la cabeza del hogar tiene que estar por encima en esas garitas de control elevadas que ustedes ven a veces en los centros comerciales. O como los atalayas, como dice la palabra de Dios, oteando, ¿no? Mirando lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Juan 10:27, ¿qué dice? La palabra de Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Todo padre de familia, toda cabeza del hogar tiene que conocer a sus ovejas. Tiene que conocer de memoria a sus ovejas. Juan 10:27. Tienen que conocer a sus ovejas. Cuando yo conozco a mis ovejas, cualquier cambio que haya en mis ovejas me va a poner en alerta, me va a poner a la expectativa de qué es lo que está pasando y por qué son los cambios. Proverbios 27:23 también, me encanta ese versículo. Proverbios 27:23 dice, Proverbios 27:23 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños.
Entonces, como líder de la casa, tengo que ser diligente en conocer el estado de la oveja que están a mi cargo y siempre mirar con cuidado el rebaño, ¿no? Yo siempre digo, cuando pasa algo y no queremos actuar, yo siempre digo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y a veces los padres decimos que somos los últimos en enterarnos sobre los problemas que hay en la casa o de los caminos que han tomado algunos miembros de nuestra casa. Decimos somos los últimos que nos hemos enterado y eso no debe ser así, ¿no? Porque si yo vivo en la casa y pasó algo es porque yo no he querido ver lo que ha estado pasando o no he querido poner atención a lo que está pasando. A veces decimos, ¿por qué tuve que ser el último en enterarme? ¿Y dónde vivías para enterarte al último? Las cosas no se dan porque sí. Hay alarmas, hay avisos que nos dan a entender de que algo está pasando. Y si yo no tomo medidas, y si yo no tomo medidas, y dejo que las cosas sigan, entonces voy a pagar las consecuencias de mi pasividad, de mi ineptitud. Por eso es que el versículo dice, mira con cuidado por tu rebaño. Mira con cuidado por el estado de tus ovejas. Hay que estar mirando, dándonos cuenta qué es lo que está pasando en la casa. No todo es trabajo, pero tampoco no todo es conflicto. Porque a veces hay hombres que se despistan de lo que está pasando en la casa porque a veces su casa es como un pequeño infierno, ¿no? Yo tengo un amigo, por ejemplo, que no le gusta llegar a su casa. Le gusta llegar 10, 11 ya cuando su cónyuge está dormida, ¿no? Porque ve el diablo hasta en la sopa a la mujer. Su casa es un pequeño infierno. Entonces si él está distraído con los conflictos que le ocasionan dentro de su propia casa, muy difícil va a estar fino o afinado para poderse dar cuenta de algún cambio, alguna situación que está sucediendo dentro de su propia casa. Por eso es que la palabra dice que la mujer sabia, yo pensé que decía la mujer sabia destruye la casa. Ah, edifica la casa, ¿verdad, hermano? Pero hay mujeres que a veces destruyen. Entonces es importante que cuando el hombre está concentrado como líder de la casa y no tiene problemas externos que le minen la autoridad, un hombre puede darse cuenta de algún cambio de conducta en los hijos, puede darse cuenta de las amistades con los que andan, las cosas que ven, a dónde van, porque está afinadito, ¿no? Como orquesta de lujo, está afinado y puede darse cuenta, ¿no? También puede darse cuenta a veces de la indiferencia en el cónyuge. Bueno, ¿y por qué mi cónyuge está indiferente? Decir, bueno, es culpa mía porque me estoy dedicando mucho al trabajo, me estoy dedicando a esto, no le estoy prestando atención, la estoy descuidando, etcétera, etcétera, ¿no? En la medida en que una mujer sea sabia, como yo siempre digo, ¿no? La mujer sabia edifica la casa, ¿no? Y no como esta esposa de un amigo que lo conozco de hace más de 42 años, ¿no? Y siempre ha tenido ese... Le digo, pero vamos para... No, me dice, deja que se duerma, que ahí yo puedo llegar a dormir tranquilo, me dice, ¿no? Entonces, eso no es vida. Eso no es vida, ¿verdad, hermana Juanita? Nunca, ¿verdad?
Así es. Entonces un hombre que está afinado puede darse cuenta que está perdiendo el detalle con su esposa, los detalles del romanticismo, de los regalos, de celebrar fechas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también cuando un hombre es hostigado dentro de la casa, ya no quiere superarse, ya no quiere buscar mejoras para la casa porque lo critican, lo ofenden, lo lastiman, etcétera, etcétera, etcétera. Y peor ahora, pues con esta generación de cristal, ¿no? Que ya no soportan las pruebas que nosotros podíamos soportar hace mucho tiempo, ¿no? Generación de cristal que por todo se lastima y por todo se ofende, ¿verdad, mi hermana Eulalia? Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Generaciones que por cualquier cosa quieren abandonar el barco, ¿no? Entonces, yo siempre digo que en el caso de las esposas, cuando sienten que algo malo está pasando, en lugar de volverse hostigosas como la amiga de la esposa de mi amigo, que de nada les sirve, deben poner las cosas en manos de Dios, ¿verdad? Y orar, doblar rodillas, ¿no? Para que sea Dios tomando control de la situación. Pero no queremos que Dios tome control. Nosotros lo podemos hacer mejor que Dios. Y por creer que lo podemos hacer mejor que Dios, a veces pagamos las consecuencias y nos volvemos, bueno. Otra cosa importante en la cabeza que nuestro hogar necesita, tiene que tener buenos oídos para oír lo que nuestra familia está clamando, ¿no? Jeremías 25:4 dice: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, dice, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. El problema de la mayoría de nosotros como padres es que estamos tan ocupados en otras cosas. 25:4. Estamos ocupados en otras cosas, que el celular, que los jueguitos del celular, que el trabajo, que las tareas. Estamos tan ocupados que no ponemos atención a las necesidades de nuestro cónyuge y de nuestro hijo, ¿no? A veces nuestros hijos nos hablan, nos quieren conversar, nos quieren comunicar algo, pero nosotros no tenemos tiempo para escucharlo, ¿no? Nunca tenemos un tiempo para salir, ¿no? Y no hay cosa más bonita que un tiempo de conversación entre los padres y los hijos. Conversar, escuchar sus sueños, escuchar las dificultades por las que están pasando, escuchar sus anhelos, también escuchar cuando fracasan, estar ahí para animarlos, a levantarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desgraciadamente la mayoría de los padres nuestra atención está enfrascada en la televisión, en la computadora, en el trabajo, aunque hay que trabajar, pero hay que tener un balance, un equilibrio, ¿no? Como decían los hermanitos de la otra orilla, ni mucho que queme al santo, ni poco que no le alumbre, ¿no? Siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, ¿no? Buenos días, bendiciones. Buenos días, hermana. Pastor, buenos días. Buenos días, hermana. El cuarto punto es que la cabeza que nuestra familia necesita tiene que tener una boca para hablar bendiciones. Una boca para edificar. No una boca para condenar. No una boca para señalar. Proverbios 18:21 dice: la muerte
y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cuántas madres le han dicho a sus hijos: ustedes son unos fracasados, ustedes no sirven para nada, ustedes son unos vagos? ¿Y sabe cómo terminaron esos hijos? Vagos, fracasados y que no sirven para nada. Porque eso es lo que recibieron de sus, en este caso, de sus padres o de su madre. Hay esposas que en momentos de coraje maldicen a su esposo. Hasta le dicen de qué se va a morir. O por lo menos piensan que mejor es que se muera y no la siga molestando, ¿no? Y a veces tienen que comer de aquello que está saliendo de la boca. Dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, ¿no? Y el que la ama comerá de su fruto. Si tú envías palabras de maldición, vas a cosechar ese tipo de maldiciones. Si de tu boca salen bendiciones, pues entonces vas a cosechar bendiciones. El problema es que cuando estamos con coraje no medimos lo que decimos. No tenemos control de la lengua. Y lanzamos la palabra. Y aún después de haberla lanzada, no nos arrepentimos de haberla dicho. Porque el orgullo nos domina. ¿Por cuántos años no hemos utilizado nuestra boca para hablar lo que no debemos? Si de algo somos campeones del mundo nosotros, aunque hemos mejorado muchísimo en el fútbol, todavía no somos campeones del mundo. Pero si algo somos campeones del mundo, es en el chisme, en el rumor, en la malicia, en pensar cosas que no son, pero creo que son. Suponer las cosas, imaginar las cosas. Y eso nos lleva a hablar o a decir cosas que lastiman. Y comemos del fruto de lo que hablamos. Cosechamos lo que hablamos. ¿Cuántas veces hemos herido, hemos lastimado, hemos humillado? ¿Cuántas veces hemos utilizado nuestra boca para dañar? Y no estoy hablando para dañar al que vive en la otra parte del mundo. No, dañar a nuestro cónyuge, dañar a nuestros hijos. Porque al fin y al cabo aquí en la iglesia la palabra dice que tenemos que soportarnos. No somos iguales, pensamos diferente, pero la palabra dice que tenemos que soportarnos. Colosenses dice que tenemos que soportarnos y que para soportarnos tenemos que vincularnos con el amor de Dios. Yo no puedo esperar que todos piensen como yo ni actúen como yo. Yo tengo que soportar la manera de ser de cada uno. Por ejemplo, a mí me gusta en lo posible ser puntual, ¿no? Pero tengo que respetar que cada uno llega a su tiempo, ¿no? Y así es, o sea, eso no tiene por qué sacarme de quicio ni decir una palabra altisonante que pueda lastimar a las personas. Pero cuando utilizamos nuestra boca para humillar, dañar, herir a los que nos rodean, entonces ahí sí es preocupante. Porque a veces decimos cosas y rompemos el corazón. Imagínense que el corazón es como una taza de una cerámica valiosa. ¿Qué pasaría, Ernesto, si tiramos esa taza al suelo? ¿Y la podríamos nuevamente reconstruir? Probablemente sí, si recogemos todas las piezas, pero nos va a tomar 30, 40 años hasta poner la última micropartícula donde tiene que ir. Pero va a quedar con cicatrices, ¿no? Y así son nuestras palabras a veces.
no nos damos cuenta que estamos hiriendo de tal manera que estamos haciendo en nuestro corazón añicos como cuando una taza se quiebra. Gracias a Dios que Él puede restaurar nuestro corazón. Pero qué mejor si no lo lastimamos, si lo tratamos con bendición. Por eso es tiempo de cambiar. Las cabezas tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestra manera de usar la boca. Y en lugar de utilizar palabras para lastimar, utilizar palabras de bendición y palabras de sanidad. Palabras que sanen corazones quebrantados, que sanen corazones equivocados, que sanen matrimonios que están dañados. Por eso es importante utilizar nuestra boca, nuestras palabras para aconsejar, pero aconsejar con palabras agradables. Hablar con ternura a nuestro cónyuge, con palabras agradables, diciendo las cosas que hay que mejorar, no guardando o diciendo palabras que en lugar de mejorar están empeorando la situación. Es importante que el resentimiento no nos lleve a seguir lastimando. Es importante que el resentimiento o la mala palabra nos lleven a seguir criticando, humillando y dañando. Es importante que entendamos que de nuestra boca tienen que salir palabras de edificación, palabras de bendición. Y es importante que entendamos que nosotros no somos Dios para cambiar a nadie. Nosotros no vamos a cambiar a nadie. Nosotros tenemos que descansar en la gracia de Dios, poner nuestros problemas en las manos de Dios, para que Él sea obrando, para que Él sea tocando nuestras vidas. Amén. Y por último, la cabeza que nuestra familia necesita tiene que tener pensamientos claros para dirigir. Segunda de Crónicas 1:10 dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo a este tu pueblo tan grande? Usted no va a poder dirigir a su pueblo. Segunda de Crónicas 1:10. Usted no va a poder dirigir a su pueblo si no le pide sabiduría a Dios. En la carta del apóstol Santiago dice: y el que esté falto de sabiduría, pídasela ¿a quién? Al primo, a los celos, a la ira, pídasela a Dios. Toda cabeza de hogar necesita pedirle sabiduría a Dios para poder gobernar su casa. Necesitamos pedir sabiduría para dirigir a nuestra familia. Necesitamos sabiduría para tomar buenas decisiones. Cuando usted toma decisiones motivadas por la ira, la emoción o cualquier obra de la carne, usted no va a ir a ningún lugar seguro. Toda decisión que como cabeza de familia debemos de tomar tiene que venir de lo alto, la sabiduría de Dios, que es perfecta. Perfecta. Lo otro es una sabiduría diabólica, aquellas decisiones que tomamos dirigidos por la carne. Esa es una sabiduría diabólica. Debemos pedir la sabiduría que viene de lo alto. Amén, de lo alto. Necesitamos sabiduría para superar los momentos de crisis.
Sabiduría para tomar decisiones importantes dentro de la casa. Y esa sabiduría solamente la puede dar nuestro Señor. Por eso hoy la oración en este Día del Padre es que le pidamos a Dios la sabiduría que como cabeza de hogar necesitamos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor. Gracias por ser nuestra cabeza. Gracias por ser la cabeza que todo hombre de Dios necesita por tu Santo Espíritu. Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón por haber utilizado mal nuestro pensamiento, utilizado mal nuestra palabra. Queremos pedirte perdón, Señor, reconociendo que al estar mal nuestra cabeza, como líderes tomamos decisiones equivocadas que lastimaron a las personas que más amamos, que crearon conflictos dentro de nuestra casa. Queremos pedirte perdón, Señor, y por eso en esta mañana, Señor, recibimos tu perdón y te pedimos que derrame sobre nosotros espíritu de sabiduría y de discernimiento para ser cabezas de hogar que te honren. Líderes que en medio de las dificultades puedan llevar a buen puerto el barco. Líderes que entiendan que en medio de las tormentas tú nos acompañas y en medio de esas tormentas nos ayudas a tomar decisiones correctas y a tomar el rumbo correcto. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra autoridad, porque estamos bajo tu autoridad. Y si estamos bajo tu autoridad, sabemos que nuestra familia está en buenos pasos. Gracias por los ojos espirituales que nos das para ver con diligencia el estado de nuestras ovejas y poder cuidar con diligencia tus rebaños. Gracias, Señor, porque podemos con diligencia otear en el horizonte para ver los cambios y poder rectificar a tiempo, no cuando las cosas ya no tengan remedio. Gracias, Señor, porque nos has dado oídos espirituales para oír a través del Espíritu Santo lo que nuestro cónyuge nos dice, lo que nuestros hijos nos dicen. Gracias, Señor, porque hemos podido, bajo la autoridad del Espíritu Santo, o podemos, bajo la autoridad del Espíritu Santo, gobernar nuestra lengua y que de nuestra boca solamente salgan palabras de bendición, palabras de edificación. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu sabiduría. Gracias, Señor, porque el leer y edificarnos a través de tu palabra nos lleva a ser líderes, líderes con amor, líderes que se sometan a tu autoridad y a través del sometimiento a tu autoridad podemos actuar con amor, con bendición, con diligencia, con misericordia. Oramos, Señor, por las familias de esta iglesia. Oramos por los líderes de esta iglesia, Señor, para que tú los cubras, para que tú los guardes, para que tú los dirijas, para que tú los bendigas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y oramos, Señor, por los hombres de este barrio, Señor, los hombres de este lugar, para que los llenes de sabiduría. Ponles temor de Dios en sus corazones, Señor, para que te puedan buscar, para que puedan conocerte, Señor, para que puedan dejar todo aquello que a ti no te agrada, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Oramos por los que no te conocen. Si hay alguien que no te conoce, si hay alguien detrás de esta pantalla que no te conoce, si hay alguien que nos esté escuchando y no te conocen, te animo a hacer esta oración.
Una oración donde abres tu corazón para recibir a Cristo, para que Él empiece a cambiar tu vida, para que Él empiece a hacer el milagro que tanto estás esperando. Ahí donde está, repite con fe y dile: Señor Jesús, te necesito. En nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Y feliz Día del Padre para todos los que nos ven. Feliz día. Feliz día. Amén, gloria a Dios.